Vivimos en un mundo que nuestros antepasados apenas reconocerían. El impacto de la genialidad humana está ahora presente en todo el mundo. Hemos forzado los límites de nuestro planeta a velocidades, profundidades y alturas que habrían dejado a nuestros ancestros boquiabiertos. La motivación para alcanzar todos estos logros es el extraordinario don del ser humano para la invención. Con ingenio e inspiración hemos creado soluciones excepcionales a problemas complejos. A veces cotidianas, a veces espectaculares, unas buenas y otras no tanto. Esta serie es un homenaje a ese millón de grandes inventos que han transformado el mundo. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ningún otro invento nos ha cambiado a un nivel tan fundamental como este. Es una tecnología que reinventa nuestro futuro, ayuda a alimentar a una población en crecimiento y cura enfermedades. Incluso promete la vida eterna. No hay ningún área en la que este invento no desempeñe un papel importante en el futuro. Está presente en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. El futuro es muy prometedor. Para los científicos no hay casi nada imposible. Es comprensible que haya quien tenga miedo de la falta de control. ¿Cómo decimos qué se debe permitir y qué no? La oposición crece, pero no conoce límites. Ya hace posibles cosas que suenan a ciencia ficción. Su uso se está expandiendo rápidamente y es imparable. Cosas que antes eran inimaginables nos parecen normales hoy. La humanidad ha descifrado el código de la vida y ahora está aprendiendo a reescribirlo. El genio se ha escapado de la botella. No hay vuelta atrás. Gracias a la ingeniería genética, estamos en los albores de una nueva evolución. Hace 2000 millones de años aparecieron los primeros seres vivos en el planeta, los organismos unicelulares. Durante el curso de la evolución, prosperaron y se extendieron por todo el mundo. Todos los seres vivos almacenan de la misma forma el código genético en las células y se hereda de una generación a la siguiente. Hay millones de personas en el planeta y aunque nuestro genoma difiere de los demás en solo un 0,1%, lo increíble es que ningún ser humano es idéntico a otro. Cada ser humano es único. Los genes son la clave de la vida, pero también la clave de las enfermedades. Los genes deciden si una célula concreta será de un tomate o de un ser humano. Y si soy buena en matemáticas o si tengo el pelo rizado. La ingeniería genética puede decodificar y reescribir la composición genética de los alterados y modificados. Alterados y modificados. Sin duda, es uno de los descubrimientos más trascendentales de la humanidad. Parece algo de laboratorio, futurista, pero ya está en nuestras rutinas. La etiqueta de los alimentos rara vez indica la presencia de ingredientes modificados genéticamente, pero solo quedan unos pocos productos a los que no les ha afectado la ingeniería genética. El 80% de los cultivos de soja están modificados genéticamente. Como los animales comen soja, pasan a formar parte de los productos cárnicos y lácteos. La gelatina de cerdo que se usa en confitería o los zumos también tiene ingredientes modificados genéticamente. El pan, la carne, el queso, los aderezos para ensaladas, los refrescos. Alrededor del 70% de lo que consumimos diariamente está modificado genéticamente y no se conoce. A medida que aumenta la población mundial, algunos ven los alimentos genéticamente modificados como la única forma de prevenir la escasez de alimentos en el futuro. Para 2050 seremos 9.000 millones de personas, 2.000 millones más que hoy. Pero la industria alimentaria no es lo único que ha transformado la ingeniería genética.
El algodón modificado genéticamente ya copa los mercados mundiales. Las prendas que se presentan en las pasarelas de Nueva York, París o Milán se pueden encontrar a los pocos días en los centros comerciales en versión barata. Antes solo se lanzaban 2 colecciones al año. Hoy las principales empresas textiles crean hasta 24. Ir de compras forma parte de nuestro estilo de vida. Las ciudades están llenas de tiendas. Entre 2002 y 2015 la venta de ropa se duplicó y en el futuro parece que esta tendencia seguirá en alza. El algodón es un material importantísimo. Es fantástico, puedes usarlo en invierno o en verano y es transpirable y cómodo. No me sorprende que haya tenido éxito. Desde los años 80, las ventas de algodón se han duplicado y la ingeniería genética ha tenido mucho que ver en eso. Los humanos ya cultivábamos algodón hace 7.000 años. Fue uno de los motores de la industrialización y la globalización. La demanda es tan grande que el rendimiento de los cultivos debe aumentar constantemente. Y para eso, las plantas de algodón han sido manipuladas genéticamente. El 76% del algodón está genéticamente modificado. No hay armario en el mundo que no contenga algodón genéticamente modificado. Pagamos esa ropa con tarjetas de crédito o en efectivo. Y en la mayoría de los países también los billetes contienen algodón. Y lo más seguro es que esté modificado genéticamente. El algodón no se ve afectado por la temperatura y es resistente al desgarro. Es muy adecuado para un uso prolongado. Nuestra ropa se lava con detergente y algunas de sus mejoras se deben a los laboratorios. De hecho, casi todos los detergentes del planeta se desarrollaron con ayuda de la ingeniería genética. Pero no siempre fue así. Hasta los años 50, lavar la ropa se consideraba un trabajo de mujeres. Era duro, físicamente exigente y consumía mucho tiempo. Usar una muda de ropa limpia a diario era impensable en esas circunstancias. Te ofrece el nivel de limpieza que te gusta. Hasta principios de los años 80, los detergentes aún contenían una gran cantidad de fosfatos, dañinos para el medio ambiente. Una enzima sintetizada mediante ingeniería genética acabó con ese problema. Las enzimas son muy eficientes a la hora de eliminar manchas de la ropa. Cuando le digo a mi madre que su detergente contiene enzimas, que son productos de la ingeniería genética, piensa que estoy loco. Para ella la ingeniería genética es una tecnología abstracta que tiene que ver con la soja y el maíz. Sin que nos demos cuenta, se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. El campo de la ingeniería genética continúa evolucionando. No se detiene ante nada y sigue expandiendo sus fronteras. Las leyes que dictaminan qué es y qué no es aceptable fueron superadas hace mucho tiempo por la ciencia. El salmón Aqua Bounty está modificado genéticamente. El salmón no produce hormonas de crecimiento en invierno, pero los científicos le añadieron un gen de crecimiento y un gen anticongelante de otras especies. Ahora este salmón sigue creciendo incluso durante la estación fría. No solo crece más rápido, también es mucho más grande que otras especies naturales. Algo muy lucrativo para los criadores. La gran demanda de productos animales de bajo costo, como el pescado o la carne, están provocando la fertilización excesiva del océano, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso excesivo de antibióticos. Pero, ¿cómo se satisface la creciente demanda mundial de carne y pescado? Un grupo internacional de expertos asistió a un evento especial en un estudio de televisión. Era la presentación de una hamburguesa. Con un precio de $300.000, quizás sea la hamburguesa más cara del mundo. Era un prototipo. Mark
Post de la Universidad de Maastricht había extraído células madre de músculos bovinos que convirtió en finas tiras de fibra muscular. Luego comprimió unas 20.000 fibras musculares cultivadas y elaboró esta hamburguesa. Era la primera vez que se cultivaba carne a partir de células de vaca. La carne no era de la vaca, se había elaborado a partir de células de vaca. Se podía cocinar la hamburguesa y tenía el mismo sabor que la carne normal, pero sin sufrimiento animal y sin tanto impacto medioambiental. Los nutrientes necesarios para cultivar carne en laboratorio se obtienen a través de microorganismos genéticamente modificados. Quizá la agricultura industrial sea algún día cosa del pasado, pero de momento el negocio de la carne sin animales sigue siendo demasiado complejo y costoso. Creo que comer carne de un laboratorio sería algo positivo. La idea de comer algo que se creó en una atmósfera estéril y limpia. Quizá eso sea más sano que comer carne de un animal que probablemente sufrió toda su vida y fue criado en condiciones dudosas. Creo que a la gente le impactó la propuesta, pero si lo hacemos bien, la carne artificial sería lo mejor para el individuo y para el medio ambiente. Parece carne, sabe a carne, pero no es carne. Empresas de todo el mundo compiten para ser los primeros en comercializarla. Grandes corporaciones internacionales de la industria cárnica y procesadoras de alimentos trabajan febrilmente en este nuevo producto que generaría miles de millones. En cuanto a la carne de laboratorio, veo que es algo positivo para el medio ambiente. Los alimentos de origen animal no son muy ecológicos, porque requieren el triple de tierra, agua, pesticidas y mano de obra que los vegetales. Desde el punto de vista ambiental, es una propuesta acertada. Los organismos genéticamente modificados, OGM para abreviar, están moldeando cada vez más nuestra dieta. Pero los consumidores siguen desconfiando. La gran mayoría rechaza los alimentos transgénicos. Preocupan los efectos sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente. Esto también se aplica al fitomejoramiento. La cría selectiva puede ser un camino largo y arduo. Durante siglos, las variedades de plantas se han cruzado para añadir características positivas y eliminar las no deseadas. El objetivo siempre ha sido acelerar la reproducción y mejorar los rendimientos. En los años 50, la energía atómica les dio a los ingenieros agrónomos una nueva perspectiva. La energía atómica está asociada con varios desastres del siglo XX. La bomba atómica, la amenaza nuclear de la Guerra Fría y los desastres del reactor nuclear de Chernóbil y ahora también de Fukushima. Por eso la energía nuclear tiene mala prensa hoy. Pero no siempre fue así. La radiación nuclear tenía un futuro emocionante en sus inicios. En los años 50 se pensaba que la radiación atómica servía para casi todo. Y se consideraba un arma mágica en el cultivo de semillas. El arroz irradiado o los tomates irradiados eran un gran éxito entre los consumidores. Los jardines atómicos o gamma estaban de moda. Estas radiaciones agresivas provocaban mutaciones aleatorias que daban lugar a nuevas variedades. En los inicios de la jardinería atómica se irradiaba directamente en el campo. Esto nos parece extraño, pero sigue siendo una práctica común. Por supuesto, se hace en laboratorios de alta seguridad, pero casi nadie sabe que el arroz, el trigo, la avena, la colza, el maíz y la soja genéticamente modificados se producen utilizando radiación de fuentes radiactivas. Los cacahuetes también, lo mismo que las judías y otras frutas y verduras. En Viena, las semillas se cultivan en un laboratorio dirigido por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los científicos llevan 50 años irradiando semillas para hacerlas más resistentes y obtener más rendimiento. Con esta técnica se han obtenido casi 3.300 nuevas variedades en todo el mundo. Muchas variedades modernas de trigo actuales son producto de la modificación genética de la radiación. De hecho,
Gran parte del trigo que se destina a hacer pasta se creó de esta manera. Creo que le salió bien. La jardinería atómica dio lugar a miles de variedades. La cerveza gusta en todo el mundo. Pero pocos saben que casi toda la cebada que se cosecha en Europa para elaborar cerveza lleva genes modificados. Expuesta intencionadamente a la radiación hace décadas, una mutación tenía los tallos más robustos y soportaba mejor el peso del grano. Las verduras y frutas que conocemos hoy no tienen nada que ver con el alimento original. La patata silvestre era tóxica, porque era su forma de protegerse de los insectos. El pepino original era pequeño y amargo, y el plátano original era verde, pequeño y tenía semillas duras. El objetivo siempre ha sido el mismo: que el alimento tenga más nutrientes y mayor rendimiento. La ingeniería genética lo ha hecho más fácil. En 1983, el biólogo molecular Jeff Shell logra un avance decisivo. En el Instituto Max Planck de Colonia, consigue insertar genes extraños en una célula vegetal. Una característica concreta de un organismo se transfiere a una planta huésped. Es el pistoletazo de salida. Antes se tardaban cientos de años en conseguir lo que de repente se puede hacer en muy poco tiempo. Se abrió un mundo de posibilidades, por supuesto. Poder transferir características de un organismo a otro significa que se pueden crear plantas completamente nuevas. En la primavera de 1996, algunos agricultores estadounidenses sembraron por primera vez semillas modificadas genéticamente. Fue un momento histórico, sobre todo si pensamos cuánto se ha desarrollado esa técnica desde entonces. La ingeniería genética está descifrando el código de la vida, pero ha sido un camino largo y difícil. Durante miles de años nos hemos preguntado cómo se transmiten los componentes básicos de la vida de una generación a otra. Un monje logró desentrañar ese gran misterio. Al principio nadie tomó en cuenta su descubrimiento, pero el impacto posterior fue decisivo. Durante miles de años no se entendió el funcionamiento de la genética. El erudito griego Pitágoras creía que el semen recorría el cuerpo del hombre, recogiendo información hereditaria que se transmitía a la mujer. Aristóteles asumió que las instrucciones para construir a un nuevo ser humano venían solo de los hombres y que la mujer solo aportaba su sangre menstrual. El suizo Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso, fue uno de los médicos más famosos de la Europa del siglo XVI. La teoría de Paracelso es demasiado complicada. Prescindía de las mujeres en su teoría genética. Creía que ya había un humano en miniatura en el esperma del hombre, esperando a convertirse en bebé. Las mujeres solo eran una especie de incubadoras. Paracelso estaba convencido de que el esperma por sí solo producía seres humanos. Creía que si se metía semen en una botella y se enterraba bajo estiércol de caballo, a las 40 semanas saldría un ser humano, aunque con ciertas deficiencias. Este humano probablemente tendría rasgos monstruosos. La primera piedra de la ingeniería genética actual se colocó en la entonces ciudad austríaca de Brunn en 1865. Aquí vivió Gregor Johann Mendel, un monje agustino que usó guisantes para estudiar las leyes de la herencia. Las leyes de Mendel son la primera teoría de la herencia con base científica y por lo tanto la base de la ingeniería genética. Analizó 28.000 plantas para extraer datos. Mendel observó que había ciertos rasgos dominantes que se mostraban y otros recesivos que no se expresaban. Irónicamente, Mendel quería ser maestro, pero suspendió los exámenes 2 veces por la biología, el campo en el que haría una contribución tan importante después. El lado trágico de todo esto es que nadie lo consideró un científico mientras vivía. Para sus hermanos era un hortelano aficionado, un monje con intereses extraños. Los resultados de su investigación no le interesaron a nadie.
Es trágico porque dedicó su vida a esa investigación. Tras su publicación, su artículo solo fue citado en 4 ocasiones. Pasó desapercibido y simplemente fue olvidado. Mendel murió en 1884 de insuficiencia renal y sus escritos fueron descubiertos por casualidad. No llegó a ver el alcance de su descubrimiento. Tras su muerte, varios científicos continuaron estudiando obsesivamente en paralelo el misterio de la herencia. No sabían que la respuesta ya estaba impresa en una biblioteca de Brunn, las leyes de Mendel. El mundillo científico se vio obligado a admitir que había llegado 35 años tarde y que había desperdiciado e ignorado injustamente el trabajo de un brillante monje de Brunn. Las leyes de Mendel eran una bomba de relojería. ¿Y si se aplicaban a los humanos? A finales del siglo XIX, el Hotel Cecil en Londres contaba con 800 habitaciones. Era el hotel más imponente de Europa y en 1912 acogió la primera conferencia internacional de eugenesia. Los eugenistas querían erradicar los rasgos hereditarios indeseables que se transmitían con la reproducción. Según sus retorcidas creencias, esto daría lugar a una sociedad más sana. Las esterilizaciones forzadas y el internamiento de individuos genéticamente inadecuados se utilizaron para eliminar a los débiles, enfermos y locos. La conferencia fue una premonición de lo que llegaría después. En Alemania, los nazis convirtieron la teoría en realidad. Implementaron los ideales eugenésicos con una crueldad despiadada. Para ellos, la nueva raza superior germánica justificaba cualquier cosa. Entre 1940 y 1941, 70.000 personas con discapacidades físicas, mentales y emocionales fueron asesinadas en las cámaras de gas. Y la matanza siguió en psiquiátricos y hospitales. Solo el hundimiento del Tercer Reich en 1945 puso fin al horror de los nazis. Todavía no era posible leer el genoma de los seres vivos, y la ciencia no podía modificarlo de forma específica. La última pieza del rompecabezas que les faltaba a los científicos era la estructura del material genético, el ADN. Los años 50. La guerra ha terminado y la gente anhela paz, seguridad y prosperidad. Aparecen los frigoríficos, la comida precocinada, se venden miles de Volkswagen Escarabajo y los televisores entran en las salas de estar. En cuanto a la ingeniería genética, la comunidad científica está a punto de hacer el descubrimiento decisivo. James Watson y Francis Crick se conocieron en un laboratorio de Cambridge. Estaban decididos a desentrañar el misterio de la estructura del ADN, costara lo que costara. James Watson y Francis Crick sabían que identificar la estructura del ADN sería un gran hito en la historia de la ciencia. Era la pregunta del millón. Muchos científicos estaban trabajando en lo mismo. La competencia era alta. Watson y Crick estaban obsesionados con el tema y eran muy ambiciosos. Sabían que solo el primero en descubrirlo se llevaría toda la gloria. Pero había un rival que no estaba en el radar de Watson y Crick. El King's College de Londres no está lejos de Cambridge. Aquí la científica Rosalind Franklin también intentaba desentrañar el mismo misterio, la estructura del ADN. Rosalind Franklin era bioquímica, pero en los años 50 tuvo que luchar para ser reconocida en un mundillo dominado por hombres. En los años 50, las mujeres tenían que estar pendientes del marido, los hijos, del jardín y de su aspecto. En el ámbito científico eran sobre todo asistentes o secretarias. Preparaban café y apoyaban a sus colegas varones en el laboratorio. Era una excelente científica, pero Rosalind sufrió la discriminación sexista de entonces. En esa época era muy normal que un científico
les hiciera insinuaciones a sus compañeras. Y también era normal que los científicos se reunieran en clubes después del trabajo para discutir sus hallazgos. Pero las mujeres no podían entrar en esos clubes. En el King's College, Rosalind Franklin estaba estudiando la difracción de rayos X cuando tomó una de las fotos más importantes de la historia de la ciencia, la foto 51, que muestra la estructura del material genético o ADN. Pero ocurrió algo inesperado. James Watson estaba en Londres y visitó el King's College. Uno de los colegas de Franklin le enseñó en secreto la foto de James Watson, algo absolutamente prohibido en el mundo de la ciencia. Watson comprendió de inmediato que la estructura del ADN era una doble hélice y que Rosalind Franklin les iba a ganar la carrera. En abril de 1953, Rosalind Franklin presentó sus hallazgos sobre el ADN al mismo tiempo que James Watson y Francis Crick. Los resultados eran idénticos, pero ella murió poco después. En 1962, Watson y Crick recibieron el premio Nobel por su descubrimiento de la estructura del ADN. Rosalind Franklin había muerto 4 años antes. En su discurso, Crick y Watson no mencionaron a Rosalind Franklin. No se le hizo ningún reconocimiento. El descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN supuso un punto de inflexión en la historia de la ciencia, comparable a la revolución copernicana. Lo cambió todo. El ADN tiene forma de escalera y cada peldaño consta de enlaces químicos interrelacionados. Este código genético se puede comparar con un código informático que dirige las acciones de las células. Imagínatelo. Si pudiéramos coger todas las tiras de ADN del cuerpo y convertirlas en una sola, iría de la Tierra al Sol 100 veces. Y cada ser humano contiene todo ese ADN dentro. Es increíble lo que es capaz de producir la naturaleza. Nuestro conocimiento de la estructura del ADN es un trampolín que nos permite leer y reescribir el código de la vida. Incluso ha cambiado la ciencia forense. Antes los asesinos podían desaparecer como si nada. Además, otro descubrimiento hizo posible volver atrás y reabrir casos de asesinato sin resolver. Día tras día soltamos alrededor de 10 gramos de escamas con células muertas de la piel. Se quedan en el cepillo de dientes, el peine o la ropa. Cada individuo tiene un ADN único, con toda su información genética. Así que vamos dejando restos de ADN allá donde vamos. Alec Jeffries descubrió esas huellas dactilares del ADN. Se topó con este dato por casualidad en 1984 y revolucionó la ciencia forense. El descubrimiento del rastro de ADN o huella genética es un hito fundamental en la medicina forense. Incluso el trozo más pequeño de caspa puede contener a un asesino. Es casi imposible no dejar huellas. Pero otros métodos espectaculares también se han puesto a disposición de los científicos. En el otoño de 1998, una mujer embarazada es brutalmente asesinada junto a una carretera en los Países Bajos y arrastrada al bosque. El cadáver es encontrado bajo una capa de hojas de roble. El marido es uno de los sospechosos, pero niega haber estado en la escena del crimen. El caso se reabre 6 años después. Poco después del asesinato, los investigadores habían encontrado una hoja de roble en el automóvil del marido. ¿Podría proporcionar más información? La envían a la oficina de la Policía Criminal de Alemania y se hace el primer análisis completo de ADN de una planta relacionada con un asesinato. Nunca se había hecho antes. El ADN de la hoja arroja una importante pista. Es de roble inglés. Pero ¿dónde hay ejemplares de ese árbol? Se inicia una investigación para comparar el ADN con el de los robles cercanos a la escena del crimen. Incluso años después, vinculan la hoja con un árbol específico y por primera vez el tribunal admite la hoja, junto con el nuevo método forense, como prueba. La verdad sale a la luz y el marido es condenado por asesinato.
coge impulso rápidamente y surgen muchas ideas nuevas. Se inicia una especie de fiebre del oro, ya que supone un gran negocio, y todo lo que parece posible se intenta. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos han podido detener la dramática extinción de algunas especies a través de la clonación, y les han devuelto la vida a animales extintos. ¿Existirán dinosaurios en el futuro? ¿Conseguiremos volver a la vida algún día? El 5 de julio de 1996 es un día importante en la historia de la ingeniería genética. Ese día nace la oveja Dolly, el primer mamífero clonado con éxito. Recuerdo las imágenes de Dolly, el primer animal clonado del mundo. Dieron la vuelta al mundo, aunque era solo una oveja preciosa e inocente. Pero ya no es la única. Hasta el momento se han clonado 20 especies de animales diferentes. Cerdos, perros, gatos, vacas e incluso monos. De hecho, la clonación ya es una práctica normal en los laboratorios. El amor por una mascota a veces no tiene límites. Gunther, un perro pastor, heredó 140 millones de dólares de su dueña, la condesa Carlotta von Liebenstein. El perro vive entre varias mansiones, con varios empleados domésticos a su servicio. El amor no conoce limitaciones financieras. Así que imaginemos cuánto dinero pagaría la gente para que su mascota fuera inmortal. Una empresa de biotecnología de Corea del Sur ha montado un lucrativo negocio con esa idea. Clonan los amados perros de sus clientes por $100.000. Los cachorros clonados se crían en perreras estériles, donde reciben atención médica las 24 horas. La clonación es un negocio muy exclusivo que solo pueden pagar las clases sociales sin problemas de dinero. A la gente de a pie no se le ocurre clonar a su mascota. Pero el costo disminuirá en el futuro y esto podría ser algo normal. Me imagino que los laboratorios de clonación comenzarán a cooperar con los veterinarios. Como siempre, el mercado se regulará solo. Si hay una demanda de ratones rosas que brillen en la oscuridad, habrá una empresa que los producirá, siempre que sea legal. Así es como funciona nuestro sistema. Para clonar a un perro, el laboratorio solo necesita un trozo de piel o de tejido conectivo. Las empresas del sector tienen kits listos para usar, que hacen que el proceso de extracción sea muy simple. La muestra de tejido extraída se guarda en nitrógeno durante la vida del perro. De esta manera, el clon se puede crear justo después de que la mascota muera. La ingeniería genética no tiene límites. Podemos aplicarla a multitud de cosas, y no solo para la cura de enfermedades. Hasta ahora, había que esperar a que las especies que hay en el mundo evolucionaran, a que los cambios se dieran de forma natural. Pero la ingeniería genética les ha dado a los humanos el poder de realizar esos cambios. Así que los cambios se dan mucho más rápido, y quizá en una dirección que no se hubiera dado de forma natural. Aunque todos como sociedad digamos, no queremos eso, podría haber alguien en algún lugar del mundo que siga adelante y lo haga de todos modos. No podemos controlarlo. La ingeniería genética se ha convertido en un gran negocio. La empresa de clonación de animales más grande del mundo tiene su base en la megaciudad china de Tianjin, con 14 millones de habitantes. Aquí se producirán embriones bovinos de alta calidad, para satisfacer la creciente demanda de carne de res de alta calidad en China. Este negocio también ofrece sus servicios al deporte profesional. En Argentina los caballos clonados están de moda. El polo es un deporte muy popular en este país, pero como los machos están castrados, no pueden transmitir sus genes de campeones del mundo. Ahora los caballos más exitosos se clonan en granjas de embriones. Los campeones se producen en serie. Entonces, ¿sería posible resucitar en forma de clon a una persona que murió en un accidente de tráfico? Hasta ahora, los humanos nunca han sido clonados, pero muchos científicos creen que ha sido técnicamente posible durante algún tiempo. En enero de 2018, unos científicos chinos lograron otro gran avance. Clonaron 2 monos por primera vez.
De todas las especies, consideramos que los monos forman parte del rango superior. Son nuestros parientes cercanos. Esto significa que la clonación de humanos está cerca. Pronto nos enfrentaremos a preguntas de orden ético como ¿a dónde nos llevará todo esto? Esa es la gran pregunta. Boston. Los biólogos moleculares de la Universidad de Harvard quieren darle vida a un neandertal. En 2010, los científicos lograron descifrar el genoma completo de los neandertales, extintos desde hace miles de años. El ADN del neandertal se ha fragmentado en pequeñas partes. No quedan moléculas de ADN intactas para poderlos clonar. La idea de los científicos es coger un óvulo humano fertilizado e insertarle fragmentos de ADN de un neandertal. Técnicamente es posible, pero se necesitaría una madre subrogada para gestar a este pariente extinto. Hasta ahora, todo lo que parecía posible se ha llevado a cabo. ¿Podemos hacerlo? Pues hagámoslo. Pero si me imagino a ese neandertal vagando por las calles, me resulta inquietante. Sería como una película de ciencia ficción. ¿Qué haríamos con él? ¿Lo metemos en el zoo? ¿Le damos un piso de protección oficial? ¿Es ético? Clonar dinosaurios para un parque temático sería impactante, pero aquí fracasa el poder casi ilimitado de la ingeniería genética. El problema es que el ADN se descompone después de 1 millón de años, y los últimos dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Así que esta idea siempre será pura fantasía. Se están borrando los límites entre ciencia y divertimento científico. Si reviven especies extintas, ¿es solo para demostrar lo que son capaces de hacer o es una forma de promover la biodiversidad? Supongo que son ambas cosas. No hay límites definidos entre divertimento y ciencia. Los científicos han descubierto algo útil para la sociedad, pero ¿cómo impedir que se explote comercialmente? Lo más importante es cubrir necesidades básicas, y millones de personas están esperando un órgano, por ejemplo. La ingeniería genética podría ayudar a resolver este problema. La decodificación del genoma sacó a la luz datos sorprendentes. Genéticamente los humanos somos idénticos a los plátanos en un 50% y en un 99% idénticos a los monos. Los cerdos difieren de nosotros en apariencia y sobre todo en su comportamiento. Pero hay un aspecto importante en el que nos parecemos: los órganos. Me parece fascinante cómo nos parecemos tanto a otros seres vivos. La idea de trasplantar órganos animales a los humanos no es nueva. Parecían apropiados para este propósito. El médico Serge Voronov se hizo famoso por eso. En los años 20 realizaba tratamientos de rejuvenecimiento en hombres mayores, trasplantándoles testículos de chimpancé. La demanda era enorme. Los hombres maduros querían recuperar su juventud y potencia. El injerto de testículos de chimpancé en humanos sentó un precedente. La demanda mundial de este procedimiento fue tan grande que los chimpancés empezaron a escasear. Se realizaron miles de operaciones, y Voronov fue muy apreciado por sus colegas, hasta que se supo que los resultados positivos eran solo un efecto placebo. Es curioso que muchas ideas actuales no sean del todo nuevas, como lo de trasplantar órganos de animales a humanos. Hace cientos de años ya se intentó hacer. En el siglo XVII, la gente recibía transfusiones de sangre de corderos o trasplantes de piel de ranas. Las ideas estaban ahí, pero no tenían conocimientos suficientes como para hacerlo bien en ese momento. Hoy la humanidad ha encontrado la forma de hacerlo. Estamos mezclando especies. La ingeniería genética ha hecho de esto una práctica habitual. Millones de personas esperan órganos de un donante. Mientras llega la solución, a los científicos se les han ocurrido cosas. Y ahora, con la ayuda de la ingeniería genética, es posible que se hagan realidad. En la Escuela de Medicina de Harvard están trabajando con cerdos que algún día serán donantes de órganos para humanos. Los órganos de los cerdos son similares en tamaño y forma a los órganos humanos.
Se necesitan riñones, pulmones, corazones e intestinos. Algunas personas esperan durante años y mueren esperando. Podemos cultivarlos y desarrollarlos. Eso podría salvar millones de vidas. El reto es modificar genéticamente a los cerdos para que el cuerpo humano reconozca ese tejido y no lo rechace. Para conseguirlo, se manipulan las células embrionarias del cerdo, con la esperanza de que los descendientes desarrollen órganos compatibles con el sistema inmunitario humano. Hace unos 300 años, unos marineros liberaron cerdos en la isla de Auckland, en Nueva Zelanda. Estos cerdos son muy adecuados como donantes de órganos porque vivieron aislados en las islas durante mucho tiempo, sin contacto con los humanos. Y por eso están libres de virus. La condición previa para el éxito de un trasplante es que el órgano no tenga virus. Los virus porcinos son un riesgo impredecible para los humanos. La eliminación de estos virus es costosa y requiere mucho tiempo. Pero ¿de dónde más se pueden obtener los órganos que se necesitan con urgencia? En 2015 en San Francisco, la actriz Cameron Díaz tiene el honor de otorgar uno de los premios científicos más valiosos del mundo, los premios Breakthrough. El ganador recibe $3 millones donados por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, entre otros. Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna son reconocidas por su innovadora herramienta de edición de genes, CRISPR-Cas9, también conocida como tijeras genéticas. Las tijeras genéticas CRISPR han desencadenado una revolución científica y nos han llevado a una nueva frontera de la ingeniería genética. CRISPR nos permite reprogramar la naturaleza. A diario aparecen noticias sobre la aplicación exitosa de estas tijeras genéticas. Esta es una tecnología transformadora. Hace posible la manipulación de genes de una forma muy precisa, muy sencilla, completa y a bajo coste. La tecnología ha sido adoptada en todos los ámbitos de la ciencia, porque funciona en todas las células y organismos. CRISPR es el descubrimiento más innovador de la última década. Es la herramienta de ingeniería genética más utilizada en los laboratorios de todo el mundo. No sabemos a dónde nos llevará esta tecnología, pero sabemos que es muy poderosa. Lo increíble de CRISPR es que es fácil y también es muy económico. No se necesita un laboratorio de alta tecnología para usarlo. Y esto abre un abanico de posibilidades. Pueden salir muchas cosas buenas de esta democratización de la tecnología, pero también conlleva muchos riesgos, porque es un mundo completamente nuevo y muy interesante. CRISPR funciona como unas tijeras genéticas, con un destino prefijado. Encuentra el objetivo exacto en el ADN, y la proteína Cas9 se acopla y corta. CRISPR es como unas tijeras genéticas. Puede reescribir los genes como se reescribiría una letra en un texto. Se puede eliminar un gen e insertar otro. Es tan fácil que tras un breve curso intensivo, hasta un estudiante podría hacerlo. Estos peces no se encuentran en el mundo natural. Solo pueden comprarse en Internet. Gracias a una modificación genética con CRISPR, estos peces fluorescentes se pueden pedir en Sunburst Orange, Electric Green y Starfire Red para acuarios domésticos. Estas criaturas editadas genéticamente han cobrado vida en laboratorios de todo el mundo, como estos ratones que tienen una proteína verde fluorescente derivada de las medusas. Con CRISPR, la naturaleza se convierte en un juego que se puede cambiar al gusto. La pregunta es, ¿quién define las reglas y dónde está el límite? Los primeros humanos genéticamente modificados nacieron en China. Son gemelos y son inmunes al VIH gracias a CRISPR. Su responsable, el científico He Changqi, fue condenado a 3 años de prisión por manipulación genética ilegal de embriones humanos. Hemos abierto la caja de Pandora. El genio está fuera de la botella y no volverá a entrar. Creo que está en la naturaleza humana. Todos queremos ser mejores, más sanos, exitosos. Entiendo que se adopten estas herramientas.
Algún día los laboratorios podrían decidir sobre nuestros talentos, apariencia, inteligencia. Estamos al comienzo de una nueva era. Las tijeras genéticas CRISPR inspiran a los científicos y aceleran la ingeniería genética. Lo que la ingeniería genética convencional tardaba décadas en concretar, ahora se puede hacer en poco tiempo. El descubrimiento de CRISPR es una revolución porque permite que la ciencia funcione 1000 veces más rápido, de manera más eficiente y rentable. En la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, los científicos han logrado un gran avance gracias a la tecnología CRISPR. La edición de genes pudo eliminar los virus porcinos que ponen en peligro a los humanos. Ahora los cerdos están más cerca de ser donantes de órganos, y en el futuro los humanos quizá vivan con corazones de cerdo. La edición de genes CRISPR ha hecho que modificar o incluso crear nuevos seres vivos sea rápido y fácil, a nuestro antojo. Pero ¿qué pasaría si los organismos genéticamente modificados de repente comenzaran a cambiar y a propagarse? Ninguna criatura es responsable de tantas muertes como el mosquito. Solo la malaria mata a 500.000 de personas cada año. La fiebre del dengue, del virus Zika y la fiebre chikungunya también se propagan a través de mosquitos. Estas enfermedades solo podrían erradicarse matando a los mosquitos de las zonas donde esas enfermedades son endémicas. Pero incluso el uso generalizado de pesticidas, dañinos para el medio ambiente y un riesgo para la salud, no puede evitar la propagación de mosquitos. A los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts se les ocurrió una idea. La edición de genes CRISPR les dio la herramienta para modificar genéticamente a los mosquitos, anulando así las reglas de la herencia. El objetivo es erradicar la malaria mediante la extinción de las poblaciones de mosquitos transmisores. Usaron una técnica llamada Gene Drive, con la que manipularon genéticamente algunos mosquitos para dejar infértiles a sus crías. Para que funcionara, agregaron un impulsor al gen modificado. Solo con liberar unos pocos mosquitos modificados será suficiente para acabar con poblaciones enteras en 1 o 2 años. Pero ¿qué pasaría si el plan no sale como esperan? Odio a los mosquitos por muchas razones obvias, pero además, la malaria provoca muchas muertes en el mundo. Así que es muy importante que exploremos estas modificaciones genéticas para reducir el riesgo de malaria. Pero al mismo tiempo, hay que tener cuidado, porque hay que mantener la salud de los ecosistemas. El MIT solicitó una patente sobre el impulsor genético para evitar su uso indebido, porque es muy peligroso. El impulsor genético no se puede revertir fácilmente, y hasta ahora los experimentos con impulsores genéticos no se han realizado en la naturaleza, así que preocupa mucho que estos experimentos puedan irse de las manos. Pero los científicos confían en este método para erradicar la malaria en el futuro. Mi opinión es que es bastante irresponsable hacer algo así sin saber cómo revertir el proceso. Pero la gente tiene una opinión diferente. La pregunta es, ¿quién establecerá las reglas en el futuro? Desde la aparición de las tijeras genéticas CRISPR, sus aplicaciones están progresando más rápido de lo que se creía posible. En el futuro, los biohackers podrán alterar los patógenos tradicionales y utilizarlos como armas de guerra. Pero además podrían modificar insectos, incluidas las langostas, para transmitir enfermedades y destruir cultivos. Países enteros podrían verse afectados por la devastación. Esto puede parecer ciencia ficción, pero los ministerios de defensa estudian seriamente este tipo de escenarios. La ingeniería genética está cada vez más extendida. Su influencia aumenta constantemente y el alcance y las expectativas de la tecnología aumentan. Su objetivo es mejorar los cultivos resistentes al cambio climático y alimentar a una población mundial en crecimiento, curar enfermedades y combatir la malaria. Son promesas interesantes. La ingeniería genética ya resuelve muchos problemas y resolverá otros muchos aún desconocidos en el futuro.
La ingeniería genética puede mejorar nuestras vidas, pero todo depende de cómo manejemos esta extraordinaria herramienta. La ingeniería genética ha recorrido un largo camino desde los tiempos del monje Gregor Johann Mendel y sus experimentos con guisantes. Muchos grandes descubrimientos han hecho posible lo inimaginable. El ritmo de la investigación en ingeniería genética se ha multiplicado por 1000. Como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? La ingeniería genética está en pañales y todavía tiene mucho futuro por delante. Nadie sabe cómo será el mundo del mañana, pero hay una cosa segura: la ingeniería genética ha llegado para quedarse.